Chicos, buenos días nuevamente. En esta clase vamos a hablar respecto a la primera etapa del proceso, que es la etapa de valoración. Vamos a iniciar la presentación. Ahí. Entonces, como les comentaba, la primera etapa del proceso enfermero del que ya veníamos hablando en la clase pasada, que es la valoración de enfermería. Los aprendizajes esperados, al igual que en la clase pasada, son distinguir estructura, etapas y componentes del PAE en ejemplos prácticos, para lo cual vamos a dejar ejercicios de valoración, como ya les comentaba. Y los indicadores de logro, al igual que la clase pasada, describir la secuencia de las etapas del PAE, las técnicas de recolección, validación y organización de los datos, que lo vamos a ver esta clase. Y formular el registro de datos en forma de evolución de enfermería. Entonces, antes de partir la clase, ¿qué creen que significa valorar? ¿Les ha tocado enfrentarse a esa palabra antes en términos profesionales? Les dejo la inquietud y para que lo busquen. ¿Cuál es el significado de la palabra valorar? Bueno, recordemos lo que ya habíamos dicho en la clase pasada. El PAE consta de 5 etapas. Una etapa de valoración es la primera. Y luego vienen diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante la valoración? Y algo ya les adelanté en la clase pasada. No sé si se escuchó. Ahí sí. Algo les adelanté en la clase pasada. La valoración, chicos, es fundamental. Si yo no hago una adecuada recolección de datos, si los datos que yo recolecto no son reales, no son veraces o no son precisos, la identificación de los problemas va a ser imprecisa o va a ser errada. Si yo identifico problemas que no son reales, que no son los correctos para ese paciente, voy a establecer diagnósticos de enfermería que no son los correctos para ese paciente. Por lo tanto, mis intervenciones de enfermería también van a ser erradas. Por lo tanto, no voy a lograr los objetivos que necesitaba lograr en ese paciente. Entonces, como dice ahí, con signos de exclamación, todas las fases del proceso de enfermería dependen de la exactitud y completa recopilación de datos en la valoración. ¿Ya? Ahora, la valoración, si bien se plantea como la primera etapa del proceso enfermero, y así es, en todas las etapas del PAE yo realizo valoración, ¿ya? Porque en el fondo yo necesito ir recolectando datos y recolectando información del estado de salud de mi paciente. ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Como dice en la diapositiva, es crear una base de datos. ¿Y una base de datos sobre qué? Sobre, recuerden, ¿con qué trabajamos nosotros? Con las respuestas humanas. Por lo tanto, va a ser una base de datos sobre la respuesta de un paciente ante la salud o enfermedad con el fin de lograr identificar los cuidados de enfermería que este paciente requiere. ¿Ya? Entonces recuerden, yo valoro, voy a recopilar mis datos y a partir de esos datos voy a identificar problemas, voy a elaborar diagnósticos y por lo tanto voy a plantear los cuidados de enfermería que ese paciente requiere. ¿Ya? Como les puse ahí recordatorio, el profesional de enfermería se interesa por las necesidades humanas que afectan a la totalidad de la persona. Recuerden que nosotros trabajamos con un enfoque biopsicosocial, o sea, con una mirada integral a la persona, ¿ya? Más que por un problema aislado o por satisfacer solo una parte de esas necesidades. Entonces, existen distintos tipos de valoración y van a depender de la situación en la que yo me encuentre con el usuario o paciente. Ya, por ejemplo,
podemos tener una valoración inicial cuando yo recibo, al paciente cuando ingresa a la unidad o al servicio donde yo me encuentro, ¿ya? O cuando, si trabajamos, por ejemplo, en el área ambulatoria, en la primera consulta con este paciente, ¿ya? Podemos tener también una valoración focalizada cuando yo me voy a centrar en un aspecto específico del estado de salud de mi paciente. Por ejemplo, voy a valorar el dolor. Y si tengo un paciente con dolor, no puedo evaluar el dolor en la mañana y después en la noche, sino que tengo que ver cómo va evolucionando el dolor y si las medidas que estamos implementando para controlarlo van siendo efectivas. Entonces tengo que ir a valorar el dolor cada hora, ¿ya? Pero cuando yo vaya cada hora a observar cómo está ese paciente, no voy a hacer una valoración completa, igual que la valoración inicial. Yo voy a ir a valorar focalizadamente el dolor y algún otro aspecto que ustedes perciban que requiere algún tipo de intervención, por supuesto, ¿ya? Podemos tener una valoración de tipo urgente. Por ejemplo, si me enfrento a un paciente con un paro cardiorrespiratorio, mi valoración va a estar enfocada en el estado de respiración y de circulación, ¿ya? O puedo tener una valoración después de un periodo. Por ejemplo, un paciente que se va de alta después de una hospitalización y que acude a control, a su control posalta de seguimiento, ¿ya? Esa sería una valoración después de un periodo, ¿ok? Entonces, esta etapa de valoración tiene subetapas, ¿ya? ¿Y qué van a hacer? En primer lugar, la recolección de datos que los voy a obtener de fuentes primarias y secundarias. Luego voy a organizar estos datos utilizando ciertos modelos o esquemas que también son estandarizados y son conocidos por la comunidad enfermera. Luego que los organizo, voy a interpretarlos, ¿ya? Y voy a validarlos, que lo vamos a hablar con mayor precisión más adelante. Y es en esta etapa cuando yo comienzo a esbozar cuáles son los problemas de salud que puede tener la persona. Y mi etapa tiene que culminar con el registro de estos datos en algún instrumento, en algún formulario, ya sea digital o físico. Recuerden que lo que no está escrito no está hecho y que este proceso y la etapa, como todas las etapas, están planteadas o tienen como uno de sus propósitos mejorar la calidad y la seguridad de atención del paciente. Por lo tanto, tengo que registrar lo que yo encontré, cuáles fueron los hallazgos de la valoración y saber cómo registrarlo, que lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces, en la recolección de datos lo que se hace en el fondo es ir recopilando información para poder hacer una inferencia o un juicio clínico de en qué estado se encuentra la persona, ¿ya? La recolección de datos no puede ser azarosa, no puede ser antojadiza. O sea, a mí se me ocurrió empezar a preguntar por este aspecto y después salto a otro y después vuelvo, ¿ya? Sino que tiene un orden lógico, ya tiene una organización. Por eso debe ser un proceso sistemático y continuo, ¿ya? Si yo lo hago de forma lógica, como dice ahí, sistemática y continua, voy a evitar omisiones. Si yo lo hago en forma desordenada y me salto de un tema a otro o de un área a otra, probablemente van a haber cosas que pueden olvidarse, ¿ya? O pueden omitirse. Por eso tiene que ser sistemático, ¿ya? Y estos datos van a provenir, por una parte, de la historia de salud del paciente, que lo podemos obtener de documentos o del mismo paciente o familiares, y del examen físico, ¿ya? O exploración física.
Entonces, cuando yo voy a recopilar mis datos, tengo dos tipos de fuentes. Una es la fuente primaria. ¿Por qué primaria? Cuando nosotros tenemos una duda respecto a algo o tenemos un problema, ¿a quién es la primera persona que tenemos que recurrir? Es al afectado o al experto. ¿Ya? En este caso, nuestra fuente primaria, el primero a quien tenemos que recurrir es el paciente o la persona. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos datos de la fuente primaria? A través de la observación, de la entrevista y de la exploración física. Hay datos que nosotros vamos a poder observar, que son datos objetivos, ¿cierto? Pero hay otros que solamente los podemos obtener a partir de lo que el paciente nos refiere y que nadie más nos puede decir. Por ejemplo, la intensidad del dolor. ¿Ya? Nosotros podemos observar que hay una facie dolorosa, o sea, hay una expresión facial de dolor, pero solo el paciente sabe cuánto le duele y de qué forma le duele. ¿Ya? Ahora, hay ocasiones en que esto no es posible, por ejemplo, si el paciente está con compromiso de conciencia, hay datos que no nos va a poder aportar. ¿Ya? Y en esos casos son muy útiles las fuentes secundarias, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, lo que nos indica la familia o personas cercanas, porque les va a tocar que a veces hay pacientes que no llegan con familiares, que llegan con el vecino, porque no tienen familia cercana que los apoye. Puede ser los que nos refieren otros miembros del equipo, ¿ya? Porque los han evaluado antes, porque tienen información que aportar desde su visión particular de su disciplina, que es externa a la enfermería. Puede ser documentos de la ficha clínica y que en el fondo van a venir a complementar y a reforzar, a dar valor a lo que ya obtuvimos de la fuente primaria. Ahora, como ya les mencionaba, hay algunos datos que nosotros podemos observar, que son los signos, como ahí dice, detectables por el observador, ¿cierto? Y que podemos compararlos con normas que son aceptadas. Por ejemplo, y como se ve en la foto, ahí tenemos un niño ictérico, ¿cierto? Con coloración de la piel amarilla. Eso nosotros lo podemos observar a través de la vista, ¿cierto? Y tenemos un patrón de comparación, porque nosotros sabemos cuál es la coloración normal de la piel. O por ejemplo, un signo también puede ser el valor de la presión arterial. Nosotros podemos observarlo a través de la medición de la presión arterial. Y tenemos nuestros estándares o normas para comparar. Y ciertos valores sabemos que son hipertensión grado 1, grado 2, que son emergencia hipertensiva, que es hipotensión, etc. Y por otro lado tenemos los datos subjetivos, que es lo que les hablaba recientemente, en cuanto a datos que nosotros no podemos evaluar con precisión a simple vista, como por ejemplo el dolor. Y estos son los síntomas. Como yo les decía, podemos ver una expresión dolorosa en un paciente, pero es solo el paciente el que sabe cuánto le duele y de qué forma le duele, cómo es ese dolor. Entonces necesitamos que el paciente pueda describirlos. O por ejemplo, como les puse ahí, el picor o la angustia. Podemos ver que un paciente se rasque la piel, pero solamente él sabe cuánto es la intensidad del picor. O podemos ver un paciente con una expresión de angustia, pero solo él conoce y puede manifestar la vivencia de esa angustia. Entonces, todos esos son síntomas o datos subjetivos. Bueno, entonces, para poder recolectar estos datos, existen distintos métodos.
Uno de ellos es la observación, otro es la entrevista y otro es la exploración o examen físico. La observación, como dice la diapositiva, es una capacidad consciente y deliberada que se desarrolla mediante un método organizado para reunir datos utilizando la mayoría de los sentidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es reconocer un estímulo y darle una interpretación en nuestra mente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a observación, utilizando el sentido de la vista, ¿qué es lo que podemos observar? El aspecto general, la postura de un paciente, la higiene corporal, la expresión facial, la coloración de la piel, las características de la movilidad, elementos culturales como vestimenta, actitudes, etc. ¿Ya? Mediante la audición, por ejemplo, los sonidos respiratorios, las características de la comunicación verbal. Si yo voy a realizar auscultación abdominal, la presencia de ruidos hidroaéreos, las características de la tos, si es seca, si es húmeda, etc. En cuanto al olfato, también múltiples aspectos que podemos valorar, como el olor de la orina, de las deposiciones, si un paciente tiene hálito alcohólico, cetónico, etc. Y mediante el tacto también, la temperatura de la piel, si está hidratada, la fuerza muscular cuando un paciente le toma la mano, por ejemplo, la frecuencia y el ritmo del pulso. El gusto, por razones obvias que no se utiliza actualmente, no lo puse, pero la historia de la medicina cuenta que muchos años, muchísimos años atrás, los médicos probaban la orina de los pacientes diabéticos para ver si había presencia de azúcar. Ya, obviamente, ahora hay otro tipo de métodos que se utilizan, pero en algún momento el gusto también fue utilizado para valorar algunos aspectos. En cuanto a la entrevista, chicos, la entrevista es un proceso organizado y sistemático para recoger y recopilar datos sobre el estado de salud del paciente, obviamente, con una finalidad que nosotros establecemos con anticipación, ¿ya? Y esta planificación o estos establecimientos de objetivos anticipados es lo que va a diferenciar la entrevista de una conversación habitual, porque tiene un propósito definido, ¿ya? Como dice ahí, es una comunicación programada y que cuenta con un propósito claro. Obviamente, dentro del proceso de valoración, nuestro propósito es recolectar información o datos, pero durante la entrevista también puede suceder que nosotros podamos entregar información, porque los pacientes realizan preguntas. El proceso de recolección de datos en una entrevista no es tan estricto porque no solamente yo hago preguntas, probablemente el paciente o familiares también me pregunten cosas como profesional. Por supuesto, de la mano de eso vamos a aclarar dudas, orientar frente a situaciones particulares, identificar problemas y de la mano de eso también entregar apoyo, asesoramiento, etc. ¿Ya? Pero dentro del proceso de valoración nosotros nos vamos a centrar en ver la entrevista como una herramienta para recolectar datos. ¿Ya? Y vamos a ver un poco más en detalle la entrevista como herramienta. Yo me imagino, porque no tengo la certeza, que ya han hablado respecto a entrevista en asignaturas anteriores. Por lo tanto, vamos a revisarla como a grandes rasgos, pero los aspectos más importantes. La entrevista nos va a permitir elaborar parte de la historia de salud. ¿Y qué aspectos vamos a poder recabar a través de la entrevista? Por ejemplo, en primer lugar, datos biográficos, o sea,
nombre, root, edad, fecha de nacimiento, etc. El motivo de consulta, en el fondo, por qué acude a la consulta ambulatoria, por qué consultó en el servicio de urgencia, por qué ingresó en la unidad X, etc. Luego la historia de la enfermedad actual. Y acá hay una gran cantidad de datos que podemos recopilar en cuanto a la enfermedad actual. Por ejemplo, cuándo comenzó, cuándo fueron los síntomas iniciales, cuáles fueron las características de estos signos y síntomas, si se automedicó o si recibió algún tratamiento, si se realizaron exámenes, cuáles son sus resultados, si es la primera vez que consulta, si ha sido policonsultante, etc. Todo lo que nosotros podamos recopilar en cuanto a el cuadro actual que está generando la consulta del paciente, ¿ya? Antecedentes personales como enfermedades, cirugías, alergias, etc. Antecedentes familiares de enfermedad, que ahí generalmente se consulta por enfermedades importantes de los familiares directos, o sea, padres, hermanos. O también puede ser necesario consultar por enfermedades, puede ser necesario consultar por el mismo tipo de enfermedad en otros familiares, aunque no sean tan directos, ya de manera de establecer si hay un patrón familiar, por ejemplo, hereditario de enfermedad, por ejemplo, ¿ya? Estilo de vida o hábitos, y ahí, por supuesto, hablamos de sedentarismo, tipo de alimentación, tabaquismo, consumo de sustancias, trabajo, nivel de estrés, ocio, etc. ¿Ya? Datos sociales, con quién vive, dónde vive, qué tipo de apoyo tiene, datos psicológicos que hablan un poco de la salud mental de ese paciente y patrones de cuidado de la salud, o sea, cuáles son los hábitos o las costumbres para cuidar la salud que tiene ese paciente. O sea, cuando el paciente se siente enfermo, habitualmente consulta o se automedica. Y si se automedica, lo hace con medicamentos alopáticos o consume homeopatía, solamente consume hierbas. Bueno, y si consulta, ¿dónde va habitualmente? ¿Dónde se atiende? Etcétera. ¿Ya? Si se realiza exámenes preventivos, por ejemplo, o si solamente tiene una actitud de consulta en caso de problemas solamente, etc. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, yo me imagino que esto lo han visto antes, así que voy a hablarles un poco de lo más relevante a modo de recordatorio. Antes de hablar de la estructura propiamente tal, recordar que hay habilidades del entrevistador que son importantes y que van a facilitar el proceso de entrevista, como por ejemplo una actitud de respeto, empática, de calidez, de concreción, o sea, hablar con un lenguaje claro, evitar tantos tecnicismos, que el mensaje sea comprensible para el paciente o el receptor, que puede ser la familia. Hablar en forma tranquila, modulada. Si bien nosotros muchas veces tenemos escaso tiempo, pero hacerle sentir al paciente que lo estamos escuchando, que estamos atentos, que tenemos el tiempo para escucharlo, ¿ya? Y por supuesto, importantísimo, al igual que en cualquier otro procedimiento, verificar la identidad de mi paciente, ¿ya? Entonces, en la etapa de iniciación, a modo general, ¿cierto? Es lo que buscamos es establecer un ambiente de confianza con el paciente, generar, como dice ahí, una interrelación, una relación interpersonal positiva. Después viene el cuerpo o desarrollo de la entrevista, que es el momento en que nos dedicamos a obtener la información. Como les dije ahí, lo que incluye, que lo conversamos recientemente. Y el cierre de la entrevista, donde hacemos un resumen, ¿cierto? Podemos brindar algunas recomendaciones, etc.
Entonces, en la etapa de inicio, como yo les decía, la idea aquí es crear un ambiente favorable, un ambiente de confianza, de cercanía con el paciente, que nos va a facilitar muchísimo la obtención de los datos. Entonces, es necesario generar un clima adecuado de confianza, como les decía, para facilitar este proceso. Y en cuanto al clima adecuado, me refiero a un clima psicológico, desde lo psicológico, lo emocional, como también desde lo físico, ¿ya? O sea, si el paciente está incómodo, está con frío, con hambre, con dolor, va a ser muy difícil que establezcamos una conversación donde él pueda expresarse ampliamente. Es importante que nos presentemos, ya como enfermeros o como estudiantes, que le digamos nuestro nombre, ¿cierto? Y explicarle cuál es el propósito, o sea, para qué yo le estoy haciendo estas preguntas, qué es lo que busco. Y también hacer énfasis en que de repente hay algunos datos que pueden ser sensibles, que pueden herir susceptibilidades de los pacientes e indicarles que van a ser tratados con la confidencialidad que amerita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta etapa es importante decir buenos días, señor o señora, y llamarlo por el nombre, mostrar una actitud de escucha activa, o sea, mirar a los ojos, idealmente ponerse a la misma altura, a una distancia no muy alejada, no a los pies de la cama, si estamos con un paciente hospitalizado, ¿cierto? Evitar barreras o distractores como el teléfono, y que además por norma de inspección social de atención de salud no podemos estar atendiendo pacientes con teléfono. Como les decía, aunque dispongamos de poco tiempo, intentar no mostrar prisa, intentar mostrar al paciente que estamos atentos a escucharlo. Como les decía, parte del clima adecuado también es ver el ambiente externo, ¿cierto? En cuanto a temperatura, comodidad, que le demos también un ambiente de privacidad, porque si hay datos que son delicados para el paciente y está el paciente de al lado escuchando todo, probablemente no va a querer explayarse, ¿ya? Eso, a modo general. En la etapa de desarrollo cuerpo, ¿cierto? Acá el objetivo es obtener la información necesaria en relación a los aspectos que ya comentamos, ¿cierto? Muchas veces nos podemos sentir agobiados por la gran cantidad de información que necesitamos recabar. Entonces puede ser útil apoyarse en algún modelo. Hay formularios que están divididos por algún tipo de esquema, modelo, patrones, sistemas, y que nos van a facilitar en un inicio, sobre todo, recordar qué es lo que tenemos que preguntar, ¿ya? Es importante utilizar terminología apropiada, como les decía, evitar los tecnicismos excesivos, que el paciente pueda comprender fácilmente lo que yo le estoy preguntando. Entonces, en esta etapa, si bien este es nuestro objetivo, también en la medida que nosotros vamos recopilando información, vamos ayudando al paciente que él mismo como que identifique o ordene o aclare su problema. Es muy importante también que si hay información que el paciente nos provea y no nos quede claro, manifestarlo, decirle, no estoy segura o seguro de haber entendido bien, ¿me puede explicar con más detalle este aspecto? Y en el fondo, mentalmente ir pensando cuál puede ser el problema de manera de hacer todas las preguntas necesarias para poder definir claramente si eso no es un problema, ¿ya? Considerar que hay distintos tipos de preguntas, que las preguntas abiertas nos dan más posibilidad de que el paciente se explaye y nos dé más información. Sin embargo, tienen la desventaja de que nos cuesta un poco más manejar el tiempo. Muchas veces nos cuesta limitar el tiempo en que el paciente habla y se nos hace muy extenso, ¿cierto? Y hay algunas técnicas también que nos pueden facilitar, como el reflejo, o hay otra técnica que se denomina
simulación, si mal no recuerdo, que tiene que ver con adoptar la misma postura corporal del paciente. Sintonización, perdón. Sintonización, que tiene que ver con adoptar la misma postura corporal del paciente. Y eso genera como un ambiente de más empatía. O el reflejo, como les decía, que es expresar en otras palabras lo que el paciente me ha dicho de cómo se siente. ¿Ya? Por ejemplo, frente al relato de una situación compleja que está viviendo, decirle, entiendo o en realidad me parece que esto lo tiene muy estresado. Entonces ahí el paciente seguramente le va a decir, sí, lo que pasa es que me ha pasado esto y comienzan a explayarse. ¿Ya? Entonces son algunas técnicas que pueden ser útiles para recopilar mayor información. Bueno, y en la etapa de finalización o cierre, acá ya es como la base, ya hemos recolectado la información que necesitamos para poder establecer las primeras pautas de planificación. Entonces, acá, como dice, es necesario diferenciar lo que son impresiones generales y lo que necesitamos para formular nuestro diagnóstico. ¿Ya? Y es muy importante que ya que finalizamos la recopilación de la información, también le demos la oportunidad al paciente de hacer alguna pregunta, ¿cierto? Hacer un resumen. Perdón. Entonces, señora Rosa, resumiendo lo que hemos conversado, lo más importante sería esto. ¿Hay algo que usted quiera preguntar? De manera, como dice ahí, de terminar de forma amistosa, ¿cierto? Y quizás acordar un nuevo encuentro con el paciente, por ejemplo, si es un paciente ambulatorio, bueno, entonces nos vamos a ver nuevamente en 15 días más, etc. Entonces, a grandes rasgos, recordar que existe una entrevista estructurada, que es la que en general contiene un listado de preguntas cerradas con categorías o alternativas de respuesta que ya están definidas, que nos permite obtener información bien específica, que usa menor tiempo, que requiere quizás no tantas habilidades del entrevistador, pero nos limita la información, versus la entrevista no estructurada, que como les decía, consiste en preguntas abiertas, permite que el paciente se explaye y nos dé más información, pero a veces eso nos puede jugar en contra en cuanto al recurso tiempo. Y aquí en realidad se requiere un entrevistador con un poco más de habilidades comunicativas. Muy importante planificar la entrevista. Recuerden que es sistemática, organizada y tiene un propósito definido, lo que lo diferencia de una conversación habitual. Por lo tanto, hay que prepararse antes, revisar la información que necesito. Como les decía, hay formularios para recoger datos que puede ser un gran apoyo en las primeras ocasiones que ustedes realicen entrevistas. Considerar el tiempo que dispongo, preparar el ambiente, manejar las distancias, el lenguaje, las posturas, como les decía, sintonizar puede ser una buena estrategia, pero también mostrar una postura de interés, o sea, no puedo estar entrevistando al paciente y con una actitud que demuestre aburrimiento o desinterés. El lenguaje no verbal es sumamente importante, no solo en la entrevista, sino que en la relación en general, enfermera-paciente. Entonces, antes y durante la entrevista, organizarse bien, apoyarse en algún tipo de formulario o en algún punteo que ustedes puedan llevar, no fiarse de la memoria porque hay muchas cosas que se pueden olvidar, sobre todo en las primeras ocasiones que uno lo realiza, que también hay un componente de nerviosismo, se pueden olvidar muchas cosas. Asegurar la privacidad, ¿cierto? Para que el paciente pueda comunicarse con tranquilidad, como dice acá, seguridad y calidez. Y no olvidar lo que hablamos la clase pasada respecto al pensamiento crítico, ¿ya? O sea,
datos objetivos, no basarse en suposiciones o en juicios personales, ¿cierto? Diferenciar lo que es relevante de lo no relevante, validar los datos, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y como ya dije, reconocer las suposiciones de lo que efectivamente son datos reales y veraces. Ya, en cuanto a la exploración física, nuevamente hablamos de un método sistemático, ¿cierto? Porque tiene un orden lógico y una estructura determinada para recoger los datos que utiliza la observación para detectar problemas de salud, y se utilizan métodos semiológicos de exploración como son la inspección, la palpación, ocultación y percusión. ¿Ya? Yo sé que esto también lo vieron en Ciclo Vital, por lo tanto lo vamos a tratar de forma muy general, solo a modo de recordatorio para lo que viene. Tenemos dos tipos de exploración física, que es la general y la segmentaria, que lo vamos realizando en un orden cefalocaudal, en un orden lógico. Podría en otras disciplinas también darse, o incluso en enfermeras de áreas muy especializadas que lo hagan por sistemas, por ejemplo, pero lo vamos a aprender a hacer en un orden lógico cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies, y requiere una preparación. Ya nosotros no podemos llegar a la unidad del paciente y empezar a hacer exploración física sin ningún tipo de preparación del ambiente, por ejemplo. No podemos hacer una exploración física con el paciente expuesto a corrientes de aire, con una iluminación deficiente, porque nuestras observaciones van a verse alteradas por la poca iluminación. Tiene que haber un resguardo a la privacidad, ¿cierto? A la comodidad del paciente, y tenemos que tener todos los equipos necesarios a la mano. O sea, yo no puedo empezar a realizar la exploración física y a la mitad de la exploración darme cuenta que me faltó el fonendoscopio o que me faltó algún otro tipo de equipamiento, porque eso altera el orden lógico y también la comodidad y privacidad del paciente, ¿ya? Y por sobre todo una actitud de respeto, como en todas las interacciones que tenemos con los pacientes. Entonces, como les decía, esto es a modo de recordatorio, ¿cierto? La inspección, que es a través de la vista, ya sea con instrumentos o a simple vista, que comienza con la observación desde que nosotros tomamos contacto o vemos por primera vez al paciente, ¿cierto? Partiendo por el aspecto general, la marcha, la actitud, cómo se desenvuelve, cómo se comunica, y que si bien nosotros vamos a poder observar muchas cosas, muchos aspectos, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que necesitamos observar y cómo hacerlo. Y también, si bien nos van a llegar muchos estímulos, mucha información, tenemos que hacer una inspección sistemática y ordenada. ¿De acuerdo? La palpación, que tiene que ver con el sentido del tacto, como ya mencionábamos, tiene que ver con texturas, consistencias, vibraciones, formas, temperaturas, sensibilidad, etc. Y existen dos tipos de palpación, una que es la ligera, que se realiza con la mano en forma paralela a la superficie de la piel, muy superficial, ¿cierto? Y que siempre antecede a la palpación profunda, que puede ser con una o ambas manos. Y que va a depender mucho del grado de relajación del paciente. Si tenemos un paciente que está temeroso ante la posibilidad de que le duela la palpación, que está en un ambiente frío, que está en un ambiente expuesto, o sea, que no hay privacidad, va a estar tenso, va a haber tensión muscular y la palpación no va a poder efectuarse como corresponde, ¿ya? Entonces, por eso es importante resguardar siempre la privacidad, preparar el ambiente y explicar el procedimiento. Hay algunos
algunas imágenes de la palpación superficial, profunda, con una o dos manos, ¿cierto? Y hay un video de palpación abdominal para que les sirva de apoyo para el recordatorio de esta técnica. Luego la técnica semiológica de percusión, ¿cierto? Que es a través del sentido del oído, que puede ser directa o indirecta, y que nos da origen a 5 tipos de sonidos que van dependiendo de la calidad del tejido, de menos denso, perdón, 5 tipos de sonido: mate, submate, resonante, hiperresonante y timpánico, desde menos denso a más denso, ¿ya? Por ejemplo, el sonido mate, que es un sonido de un tejido más denso, lo podemos encontrar en el músculo o en el hueso, ¿ya? Tejidos muy densos. El sonido submate, por ejemplo, en hígado, corazón, el sonido resonante en el pulmón, y el sonido hiperresonante, que no se oye en situaciones de normalidad, como por ejemplo en un enfisema pulmonar, y el sonido timpánico en un estómago lleno de aire, ¿ya? Y hay un link abajo con un video de YouTube que ejemplifica la percusión pulmonar. Y la auscultación, por último, que es también a través del sentido de la audición, ya sea directa, o sea, con el oído directamente en el cuerpo, o a través de un instrumento, indirecta, en que los sonidos también se describen según tono, intensidad, duración o timbre, y que, al igual que todas estas técnicas, tiene un orden específico, ya es un proceso sistemático, y que lo pueden observar con bastante claridad en el video de auscultación pulmonar que se adjunta ahí a la derecha. En cuanto al examen físico general, incluye diversos aspectos que son los que les menciono a continuación y que nos van a permitir una impresión general del paciente que va a ir complementado con los hallazgos del examen físico segmentario. Que incluye el aspecto general, postura y deambulación, el nivel de conciencia, el estado nutricional, el estado de la piel y las mucosas, los signos vitales y la expresión facial, el estado emocional, ¿ya? Por ejemplo, aspecto general, que ahí les puse algunas imágenes que hablan por sí solas. La vestimenta, por ejemplo, el arreglo personal, las condiciones higiénicas, son aspectos que nos van a hablar, por muy generales que sean, nos van a hablar de la situación de esta persona, ¿ya? Además de ver su aspecto general, es importante que nosotros observemos la forma en que se mueve esta persona y su postura, ¿ya? Ahí está descrita las características de la marcha normal, y hay muchas alteraciones de la marcha que pueden indicar alteraciones del estado de salud, ¿ya? Lo mismo con la postura, ¿ya? Nos puede hablar mucho de la disposición que tiene ese paciente ante la atención o del estado emocional en que se encuentra esta persona. Si se ve tranquilo, por ejemplo, si lo vemos estresado, preocupado, si hay algún trastorno del movimiento, hay alguna alteración en la marcha propiamente tal, etc. Todo eso nos va a ir dando impresiones generales de procesos normales o alteraciones de la normalidad, ¿ya? Bueno, en cuanto al nivel de conciencia, ahí nosotros podemos describir si el paciente está lúcido y alerta, si está orientado tanto en tiempo como en espacio,
si está percibiendo estímulos del entorno, si reconoce personas, si reconoce lugares, si a través de la comunicación vemos que retiene información, que la codifica adecuadamente, su estado de ánimo, todo eso tenemos que valorar, ¿ya? Y hay 5 niveles de conciencia que son los que están descritos acá, que van desde el estado de alerta al estado de coma. Bueno, la expresión facial, que también es uno de los aspectos del examen físico general, que nos habla de el estado general de las personas, valga la redundancia, y que pueden ser reflejos de alteraciones del estado de salud y también del estado emocional. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver pacientes con expresión de estrés, de ansiedad, de llanto o apáticos que no desean comunicarse. La expresión facial nos va a decir mucho sobre el estado emocional de nuestro paciente. También valorar si es que la persona logra mantener contacto visual. También es un aspecto importante. Y todo esto nos va a hablar si el paciente puede sentir miedo, indiferencia, si está aburrido, incertidumbre, como les puse ahí, etc. ¿Ya? Otro elemento del examen físico general es el estado nutricional y ahí hay varios aspectos que hay que valorar, como el peso y la estatura, la constitución física, el perímetro abdominal, interrogatorio de salud dirigido a los hábitos alimentarios, por ejemplo, si han habido cambios de peso, a la fatiga, a la sensación de debilidad, sus hábitos en cuanto a actividad física, o si hay antecedentes o evidencias de trastornos de la conducta alimentaria. Y en cuanto a este mismo aspecto, podemos hablar, ¿cierto?, de constituciones mesomorfas, endomorfa y ectomorfa, como lo muestra la imagen inferior de la diapositiva. Y tenemos que obtener datos de las mediciones antropométricas, ya que van a ser el peso, la talla, el índice de masa corporal, que por normativa se utiliza desde los 5 años, un mes en adelante, el perímetro craneano, que se utiliza desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, y el perímetro de cintura, que se utiliza a partir de los 5 años de vida. Todo eso debiéramos recopilar como datos en cuanto a la valoración nutricional. Y ahí un poco más de lo mismo. Lo otro que vamos a observar en el examen físico general es el estado de la piel y los tegumentos. Tenemos que observar toda la superficie de la piel, las membranas mucosas, cabello y uñas, y podemos valorar en relación aspectos como la coloración, la temperatura, la hidratación, la textura, la turgencia, las condiciones de higiene, si hay presencia de lesiones, cómo se distribuye el vello, la vascularización, etcétera. Ahí tenemos una amplia gama de elementos que es necesario valorar, que nos pueden hablar mucho del estado de salud del paciente. Y por último tenemos los signos vitales, como parte de la exploración física general, que son indicadores que ustedes ya conocen bien, que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales y que nos van a dar información sobre los cambios funcionales del organismo, y que son la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y les puse el dolor entre signos de interrogación, porque siempre se menciona como aparte, como los signos vitales y el quinto signo vital. Ya en algunos textos van a encontrar que no está considerado, en otros que sí está considerado, pero independiente de eso es un parámetro que es fundamental de evaluar, ¿ya? Y de evaluar completamente, porque no
nos sirve solamente determinar la presencia o ausencia de dolor, sino que describirlo en forma completa con todas sus características. Entonces, ¿cuándo vamos a valorar los signos vitales? Cuando el paciente presenta algún cambio en el estado de salud, cuando realizamos una valoración de ingreso, previo, durante y posterior a intervenciones quirúrgicas o algún procedimiento de tipo invasivo, al administrar medicamentos que puedan alterar cualquiera de los signos vitales, y previo y posterior a cualquier intervención de enfermería que nosotros vayamos a realizar y que sepamos que pueden alterar cualquiera de los signos vitales. En cuanto al examen físico segmentario, nuevamente hablamos de procesos que son sistemáticos, metódicos y cuidadosos, como dice ahí, que se complementa con la exploración física general y con la entrevista. Como dice ahí, tiene por objetivo obtener información necesaria para realizar una buena valoración y nos orienta sobre el área o región del organismo en la cual debemos poner especial énfasis. Entonces acá lo que se hace es revisar completamente y en detalle cada sistema orgánico que nos proporciona información objetiva y lo vamos a realizar una vez que ya hemos efectuado el examen físico general. ¿Ya? Para realizar un examen físico segmentado o segmentario organizado, hay algunas sugerencias o recomendaciones, que es lo que ya hablábamos en cuanto a el orden cefalocaudal, siempre comparar simetría de un lado y otro. Puede que tengamos un paciente que está no en buenas condiciones o muy debilitado y que se canse frente al examen físico. Tenemos que darle periodos de descanso. Idealmente se recomienda que los procedimientos dolorosos los realicemos al final, ya que si iniciamos el examen físico con un procedimiento doloroso, el paciente va a quedar tenso, va a quedar con temor y no vamos a poder efectuar el resto de la valoración física como quisiéramos. ¿Ya? Nuevamente la importancia del registro, de registrar todo lo que nosotros encontramos con lenguaje estandarizado y en forma clara y legible. Si vamos a usar abreviaturas, tienen que ser las que están aceptadas y las que se usan frecuentemente y que no conducen a errores, que lo vamos a ver más adelante. Y como les decía, el uso de formularios de registro va a facilitar también que a ustedes, sobre todo en estos primeros acercamientos o en estas primeras ocasiones que realizan valoración con los pacientes, no se les olviden algunas cosas. ¿Ya? Y como dice ahí, facilita también el registro en la misma secuencia en que se fue recolectando la información. Una vez que nosotros logramos recolectar, generar toda esta base de datos, tenemos que organizarlos, ¿ya? Y para poder organizar los datos existen distintos modelos o esquemas, ¿ya? Nosotros en la escuela de enfermería, en la facultad de enfermería, trabajamos con la teoría de Dorothea Oren, ¿ya? La teoría de autocuidado. Y eso va a ser, ese va a ser el sistema que nos va a regir para trabajar nuestro proceso de atención de enfermería durante todo su proceso de formación. Sin embargo, es importante que conozcan que existen otros modelos conceptuales y algunos esquemas que les voy a mostrar, el de patrones funcionales de Gordon, que también sirven para estructurar la valoración de enfermería. Ya también hay otros modelos que son pertenecientes a otras disciplinas como la jerarquía de necesidades de Maslow o trabajar en base a los sistemas corporales, pero no nos vamos a referir a eso en esta ocasión, ¿ya? Entonces, lo que sí les voy a mostrar, porque es importante que lo conozcan, a pesar de que en lo sucesivo
vamos a trabajar con la teoría de Dorothea ahora, pero es muy conocido y utilizado el esquema de patrones funcionales de Marjorie Gordon, ¿ya? Entonces ella lo que hace es dividir en 11 patrones, que son los que están descritos ahí, y que incluyen los elementos que también ahí se detallan. Por ejemplo, en el patrón nutricional metabólico se incluyen todos los elementos de la valoración que tienen relación con el consumo de alimentos y líquidos. Por ejemplo, en eliminación, todo lo que tiene que ver con la función excretora, ya sea de intestino, vejiga, piel, etc. ¿Ya? Entonces, los datos se van organizando en base a estos ítems o patrones, en el caso de Marjorie Gordon. Y acá, por ejemplo, hay un formulario de registro de una institución que se basa en el uso de los patrones funcionales. Entonces, por ejemplo, en cuanto al patrón percepción, manejo de la salud, hay una serie de preguntas que van a orientar los datos que deben recolectarse. Ya lo mismo para el patrón nutricional metabólico, que por ejemplo se refiere a cuál es la ingesta diaria de alimentos, cuál es la ingesta diaria de líquidos, si han habido problemas de apetito. En cuanto a la inspección, la palpación, la percusión, cuáles son los hallazgos en cuanto a eso, habla de los hallazgos en algunos órganos específicos, como el hígado, el vaso, ¿cierto? Si hay vómito, cuáles son sus características. Entonces, esta división en base a patrones van haciendo que los datos se vayan organizando de cierta manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí después está el patrón eliminación, patrón actividad ejercicio, patrón sueño descanso, patrón cognitivo perceptual, patrón adaptación tolerancia al estrés, patrón valores y creencias, patrón autopercepción autoconcepto. Me acabo de dar cuenta que los copié en orden errado, porque aquí está el número 7 y 8 y acá les dejé el 9, 10. Pero lo que me interesa es que vean que existe este tipo de divisiones, por ejemplo, por patrones que van a facilitar la recolección de información y que dan una organización a los datos que ya recolectamos. Ya independiente que nosotros vamos a trabajar con él bajo la teoría de Dorothea Abreu. Y que lo tenemos acá. Entonces, la organización de datos utilizando este modelo es en base a ítems muy similares, pero que ella los denomina aporte suficiente de aire, de líquidos y electrolitos, de alimentos, cuidados de eliminación y excreción, equilibrio entre actividad y reposo, equilibrio entre soledad e interacción social, riesgos para la vida y promoción del funcionamiento humano. Y en la imagen de la derecha pueden ver a grandes rasgos los elementos que se consideran en cada uno de estos ítems, ¿ya? Acá lo que estamos viendo son los requisitos universales de autocuidado, que son parte de la teoría de Dorothea Orem, que lo van a ver en una clase, ¿ya? Entonces, una vez que yo recopilé y organicé mis datos, tengo que interpretarlos y validarlos, ¿ya? El propósito de esto es asegurar que la información que yo recopilé está completa y es veraz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, en esta etapa? Es, por ejemplo, si detecto un dato que, que revela algún tipo de anormalidad, preguntarme, a ver, pero este dato, ¿es lógico o es un dato que en realidad no me calza con el resto de las cosas? ¿Ya? ¿Es un valor esperable o es un valor que realmente no es posible que yo encuentre en este tipo de pacientes? Por ejemplo, si veo al paciente que está en estado de reposo, sin signos de dificultad respiratoria, sin disnea, sin alguna otra alteración
relacionada con la respiración, y en el control de signos vitales veo que tiene una frecuencia muy elevada. Entonces, yo debiera llamarme la atención. A lo mejor ese dato no es correcto, a lo mejor la medición no se realizó correctamente. Eso es validar, ¿ya? Y una vez que yo haya comprobado que los datos son válidos, ahí recién yo puedo empezar a interpretar que efectivamente hay una anormalidad, ¿ya? Y en base a los conocimientos de enfermería que yo poseo, identificar los problemas. Pero primero tengo que validar mis datos, ¿ya? A lo mejor cuando yo esté validando me voy a dar cuenta que me falta información, porque a lo mejor ese dato efectivamente está alterado, pero necesito saber más para poder identificar el problema. Entonces la validación y la interpretación me van a demostrar que hay datos que me faltaron. Por lo tanto, mi valoración no estaba completa, ¿ya? Y también comienzo como a hacer una agrupación lógica, empiezo como a darme cuenta que hay datos alterados que están ligados y empiezo a agruparlos. De manera que digo, el problema creo que va por acá. Puede estar enfocado a este patrón o a este RAW. Ahora, es importante también considerar que en la validación de los datos puede que el dato efectivamente esté alterado en el paciente. Por ejemplo, un valor de presión arterial elevado, ¿ya? Pero que se deba a influencias externas. Por ejemplo, que yo soy enfermera del CEFAM, tengo a mi paciente citado al control de crónicos y le tomo la presión y está muy elevada, pero él me dice que venía atrasado al control y se bajó de la micro que lo dejó a 5 cuadras y se vino caminando muy rápido. Entonces, obviamente el paciente va a tener la presión arterial elevada por el ejercicio físico, pero no porque ese sea su valor real de presión arterial, o que consumió cafeína o fumó un cigarro 5 o 10 minutos antes de entrar. Entonces, claro, efectivamente la medición fue bien realizada, pero hay factores externos que están alterando ese dato, ¿ya? Todo eso es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de validar e interpretar los datos. ¿Ya? Entonces acá yo les puse interpretación, determinar los datos que revelan anormalidades, comenzar con la identificación de problemas, reconocer si es necesario recopilar más antecedentes, reconocer lo que es significativo de lo que no es, y la validación, como ya les decía, en casos cuando hay discrepancias, cuando hay algo que a mí no me calza en el fondo, comparar datos con otras fuentes para determinar su precisión. También puede ser necesario aclarar expresiones vagas o ambiguas, o sea, lo que hablábamos en la etapa de entrevista, cuando algo a usted no le queda claro. Ya quizás voy a tener que preguntarle nuevamente al paciente respecto a ese aspecto. Explorar nuevamente datos llamativos por su anormalidad, lo que les decía, o sea, si tengo un paciente que no lo veo con dificultad respiratoria ni otra alteración del patrón respiratorio, pero en los signos vitales hay registrado una frecuencia respiratoria anormalmente alta, algo pasa ahí, ¿ya? Influencia de factores externos, como les comentaba, y si tengo dudas sobre si esto es normal o esto es anormal, quizás es anormal en una etapa de la vida, pero en otra lo es normal, puedo y debo recurrir a la bibliografía, ¿ya? Entonces, una vez que realicé todo este proceso, yo registro mis datos. El registro tiene distintas finalidades. Por ejemplo, planificar la atención del cliente, como yo les decía. No tiene sentido que tengamos una planificación de enfermería maravillosa si es que no está registrada, porque no está hecha, ¿ya? Sirve de comunicación entre los profesionales, entre nosotros mismos como colegas,
como por ejemplo en una entrega de turno, en una interconsulta. Nosotros estamos comunicando a través de lo que nosotros escribimos en la ficha del paciente o en otro instrumento que no sea la ficha. ¿Ya? La ficha siempre va a ser un documento legal, como les comentaba en la clase pasada, que va a dar cuenta y va a respaldar las acciones que yo realicé con y para el paciente. Sirve también en ámbitos de docencia. En el fondo yo, a través de la ficha clínica u otro tipo de registro, puedo mostrar elementos de la atención, elementos del mismo registro, mostrar diversos aspectos de la atención de salud del paciente. Sirve también como control de calidad de lo que se ha efectuado y lo que no se ha efectuado y cómo se ha hecho. Sirve también para desarrollar investigación. Una investigación, por ejemplo, retrospectiva puede incluir la revisión de fichas clínicas, para estadísticas hospitalarias, por ejemplo, los egresos hospitalarios, el número de infecciones asociadas a la atención de salud, el número de pacientes que poseen cierto dispositivo instalado, etc. Y para temas de acreditación institucional, por supuesto, en que se hacen revisiones de múltiples documentos, entre ellos también registros de atención. Entonces, todos estos datos que nosotros hemos recopilado podemos volcarlos en distintos tipos de registro, ¿ya? Algunos que son propios de enfermería y otros que compartimos con otros profesionales. Por ejemplo, las hojas de ingresos de enfermería, las fichas de enfermería, las hojas de evolución diaria, donde ahí escriben muchos profesionales, están las indicaciones médicas, están las gráficas de temperatura, de presión arterial, por ejemplo. Ahí nosotros registramos nuestro plan de atención, registramos los ingresos y egresos del balance hídrico, por ejemplo, los protocolos preoperatorios de enfermería, cuando se hace la atención de enfermería antes de que el paciente ingrese a pabellón, interconsultas para comunicarnos entre distintos profesionales, altas de enfermería, etc. Ya hay distintos formularios e instrumentos donde nosotros podemos volcar los datos que recogimos durante la valoración. Que es importante, independiente del instrumento en donde nosotros vayamos a registrar, es que hay ciertas características que tienen que cumplir los registros. Y la exactitud es fundamental, ¿ya? Cuando nosotros registramos los datos, es importante que se haga de forma objetiva, ya que no sea lo que nosotros pensamos que es, o lo que nosotros creemos que puede ser, sino que registremos lo que encontramos, el hallazgo, ya no nuestra interpretación personal. Si hay que registrar datos que no son objetivos, que son referidos por el paciente, podemos utilizar las mismas palabras que usó el paciente para comentarnos la situación. Porque si nosotros, por querer hacerlo quizás en un lenguaje más formal o más ordenado, usamos otras palabras, finalmente se empieza a tergiversar el sentido original de lo que puede haber dicho el paciente, ¿ya? Recordar que los registros clínicos son siempre documentos con carácter legal, ¿ya? En este sentido, el registro es un respaldo legal para el profesional, no solo de enfermería, para todo tipo de profesionales. Es un respaldo de sus acciones, de los cuidados entregados, si fueron adecuados, si fueron oportunos. La calidad de los registros, como dice ahí, va a asegurar la continuidad de los cuidados y la calidad y la seguridad de la atención, ¿ya? Como les mencionaba yo anteriormente, un buen registro, por ejemplo, va a evitar duplicidad de intervenciones, que algo se haga dos veces, porque algo podría hacerse dos veces simplemente porque no se registró que se hizo, ¿ya? O interrogatorios repetidos al paciente, que implica
mala administración del recurso humano por pérdida de tiempo y también incomodidades al paciente. Entonces, hay algunas directrices o elementos fundamentales que tiene que tener el registro para que sea correcto, ¿ya? Lo primero es la temporalidad, o sea, el registro tiene que tener fecha y tiene que tener hora. Lo segundo es la permanencia del registro. No se registra con lápiz mina, ¿ya? Se registra con lápiz tinta o con lápiz pasta, o sea que no se pueda borrar. Tercero, la exactitud, o sea, describir en forma detallada y en forma completa el evento que yo estoy describiendo, en forma objetiva, como les decía, sin interpretaciones, sino que las observaciones, los hechos precisos, no lo que yo creo que es ni lo que debiera ser. Si bien yo les acabo de decir que tienen que ser detallados y completos, tienen que ser breves, ¿ya? O sea, lo que es relevante, lo que es importante, pero con detalle, ¿ya? Tiene que tener una secuencia lógica de lo general a lo particular, si estamos hablando de un examen físico de cefalocaudal. La simultaneidad, que es fundamental, o sea, se hace en el momento, no se deja para el final del turno, porque de ese momento al final del turno pueden pasar muchas cosas y ahí se nos puede olvidar o el paciente puede tener una mala evolución. Evolución clínica me refiero, a complicarse y no hay registro de lo que yo hice, etcétera, ¿ya? Tiene que ser completo, como les decía, completo pero breve, o sea, lo que realmente es útil para los pacientes, para el equipo, en terminología estándar. Ya, ojo ahí con las abreviaturas que pueden conducir a malas interpretaciones. Siempre tener conciencia de que esto es un documento legal, o sea, si el paciente tiene algún deterioro del estado de salud, registrarlo, pero también registrar lo que yo hice para proveerle cuidados en esa condición. Recordar que el registro siempre va a ser mi respaldo, ¿ya? Va a ser el registro de lo que yo hice por el estado de salud de mi paciente y en qué momento lo hice, ¿ya? Siempre hay que tener presente eso cuando uno esté registrando. La confidencialidad, ya sobre todo el manejo de los datos sensibles. La firma siempre tiene que ir debajo quien realizó el registro. Los errores que yo cometa tienen que ir visibles y les voy a mostrar más adelante cómo se maneja. Y legibilidad, que se entienda, ¿ya? Que si alguien viene y lo lee no tenga que descifrarlo, sino que esté con una letra clara. Entonces acá, ¿cómo ejemplificamos esto en la etapa de valoración? Por ejemplo, la objetividad. Si tenemos un paciente que al interrogatorio nos dice que consume 2 litros de vino al día, yo tengo que poner que consume 2 litros de vino al día y no poner paciente alcohólico ni paciente adicto al alcohol, porque ese es un juicio. El hecho es que consume 2 litros de vino al día, ¿ya? Otro ejemplo, poner paciente durante todo el día permanece en cama, refiere no desea hablar y que no quiere ver a nadie. Ahí yo estoy poniendo en forma textual lo que el paciente me dijo, de manera de no tergiversar el sentido original de lo que el paciente manifestó. Lo incorrecto, que también es una interpretación, un juicio, es poner paciente depresivo, porque esa es la interpretación que yo hice. El hecho es que el paciente estuvo en cama, que no quería hablar y que no quería ver a nadie. Otro ejemplo, registro. Paciente rechaza la medicación de las 13 horas, refiriendo que no le interesa recibirla. Ese es el hecho, real, objetivo. Mi interpretación es que es un paciente poco cooperador. Eso no sería lo correcto. ¿Se entiende? Ya, en cuanto a la exactitud, que tiene relación, como decía, con un registro detallado y completo,
Lo correcto sería poner a las 12 horas, se recibe paciente en sala con apósito completamente manchado con abundante secreción serohemática. O sea, describo la hora, dónde llega el paciente, cuál es la situación y cuáles son las características. No poner recibo con apósitos pasados, porque eso nos da muy poca información. En cuanto a la legibilidad, al uso de terminología estándar, por ejemplo, si yo registro IR, queriendo decir insuficiencia renal, podría entenderse como insuficiencia respiratoria. Entonces, ojo ahí con esas cosas, ¿ya? Y en cuanto a la visibilidad de errores, esta es la forma en que cuando uno está haciendo un registro y se equivoca, debe quedar, ¿ya? El error tiene que continuar siendo visible, por lo tanto se tira una línea y se deja entre paréntesis, no se borra con corrector, porque la idea es que el error que yo cometí siga estando visible. Uh-huh. Ya, entonces, por ejemplo, aquí hay algunos registros que yo les dejé para que ustedes los lean con calma, vean que tienen muchas de las características que yo les mencioné anteriormente. Por ejemplo, acá un registro de valoración al ingreso, un ejemplo de registro de valoración de ingreso al turno o valoración diaria, que si ustedes se fijan es mucho más breve que la valoración de ingreso, en la cual están descritos muchos aspectos, acá es más focalizado. Aquí otro ejemplo. Vayan ustedes observando y comparando con las directrices que les mencioné recién. Ahí están las gráficas de las que yo les hablaba, por ejemplo, se ve la gráfica, en este caso de temperatura. Ahí hay algunos formularios de registro, por ejemplo el de la izquierda, donde se van registrando los ingresos y egresos del paciente. Por ejemplo, en los ingresos, lo que ingresa por vía oral, por sueros, medicamentos parenterales, transfusiones, etc. Y los procesos de eliminación, vómitos, orina, drenajes, etc. Y al lado derecho, una hoja de valoración de enfermería donde están una gráfica para los signos vitales y abajo una tabla para el registro de igualmente los ingresos y egresos que están expresados como entradas y salidas. Y por último una fila para el balance hídrico del turno y el balance total del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay otro formulario de ingreso donde podemos ver que hay una parte de datos de identificación del paciente, después antecedentes familiares y personales, motivo de consulta que me lo salté, y el examen físico. Por lo tanto, también provee una guía para la valoración, ¿cierto? Al igual que la valoración de enfermería al alta, que está a mano derecha, donde también está organizado de manera que facilite la valoración y el registro. Y por último, dejarles como mensaje y vinculando con la clase anterior de lo importante que es aplicar el pensamiento crítico en esta etapa y en todas las etapas del PAE, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Mientras nosotros estamos recopilando los datos de nuestro paciente, vamos sintetizando, vamos evaluando con lo que nosotros ya conocemos, con nuestras experiencias previas, ¿cierto? Vamos buscando estándares con los que comparar, con los que validar, vamos haciendo este proceso de cuestionamiento del que hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? De manera de obtener un proceso de valoración óptimo, como dice, hay una valoración dirigida de una forma más significativa y aplicado ¿cómo? Con observaciones fiables, diferenciando la relevancia de los datos, validando y clasificando y reconociendo las suposiciones.
reconociendo también cuando hay algo que me supera en mis capacidades técnicas de conocimientos o experiencias, todo lo que conversamos en la clase pasada sobre pensamiento crítico. ¿Ya? Ahí hay algunas referencias. Va a quedar entonces en el aula disponible la actividad esta semana que tiene que ver con la valoración de enfermería para que sea subida hasta este día jueves, para el jueves de esta semana, y van a recibir retroalimentación de lo que ustedes hayan trabajado. Como les enfaticé en la presentación de la asignatura, esta no es una actividad que sea evaluada con nota, es de carácter formativo, pero es sumamente importante que la desarrollen chicos, así que apelo a su responsabilidad, a su compromiso con lo que están estudiando, porque en el fondo esto les va a servir para ir desarrollando habilidades que les van a ser necesarias cuando ya tengan sus prácticas. Y que además de estos ejercicios pueden derivarse preguntas de la prueba o ejercicios similares, así que es importante que ya los hayan desarrollado antes, que hayan aclarado dudas y que en el fondo puedan aplicar todo lo que conversamos hoy día. Ya cualquier duda a través del aula virtual o a través del correo electrónico y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien y quedo atenta a sus preguntas.